muchas veces uno quiere ser resaltado, uno quiere ocupar el primer lugar, ¿sí? Uno quiere ser elogiado por algunas palabras y muchas veces cometemos el error también de elogiar a algunas personas y entonces su humildad estaba aquí, pero ahora lo hemos subido. El contentamiento no es conformismo. El contentamiento es aceptar lo que Dios te ha dado hasta el momento. Eso es lo que te da realmente esa capacidad de, de no compararte con los demás, de no nos ha sobrevenido ninguna tentación que nosotros como humanos no podamos vencer, ¿sí? No es verdad que no podemos excusarnos de porque soy humano y no soy perfecto, no puedo luchar contra la tentación. Jesús te dio el ejemplo, ¿sí? Y no te ha venido ninguna cosa que está fuera de tu alcance, porque entonces ahí sí sería algo injusto, ¿verdad? Porque si no podemos luchar contra algo humanamente, es algo injusto, pero Dios nos está diciendo que sí es posible vencer porque no se te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Una bienvenida nuevamente, Julián, de parte de todos aquí. Un gusto poder compartir también. Y hemos estado orando para que sea el Señor dirigiéndote en cada palabra. Confiemos que este mensaje proviene del Señor y que Él también nos va a bendecir a través de este mensaje. Que se sea con la ayuda de Dios. Bueno, Amén. entonces, para iniciar, les invito a que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora de la mañana te damos gracias por darnos la oportunidad de vivir, por darnos la oportunidad de compartir de tu palabra. Tú sabes, oh Dios, soy un ser humano, un hombre, Señor, que lucha constantemente, lo que en estos momentos está pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu para que hables tú a través de tu siervo, Señor. Habla nuestras mentes, habla nuestros corazones, renueva, Señor, nuestros pensamientos y ayúdanos a ser más arduos, más severos, Señor, contra la tentación, para que podamos vencer aquellos defectos que tenemos, porque solo tú, Señor, nos darás la victoria. Esto te lo pido, Dios, no porque hayan méritos en mí, sino los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, David había puesto un título al tema, no sé si me lo recuerdas. Así es. Bueno, lo compartimos en el grupo. Claves para vencer. Claves para vencer. Y bajo este título del tema que puso mi hermano David, tiene un subtítulo. Como todo tema, a veces tiene otro subtítulo. Y es: no ceda, la victoria está en tu decisión. Ahora, en modo introducción, cuando escuchamos la palabra tentación o el vocablo tentación, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Y es que para todos nosotros pueden surgir diferentes cosas, ¿sí? Para Melissa, escuchar la palabra tentación puede ser un delicioso helado de chocolate. Para David puede ser jugar videojuegos. Pero para cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar cuando escuchamos esta palabra. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu más grande tentación? ¿Cuál es ese pecado con el cual estás luchando en estos momentos? Entonces, mientras que damos continuidad al tema, quiero que reflexiones sobre esta pregunta: ¿cuál es esa grande tentación que yo tengo en mi vida? Y bueno, te voy a leer algunas frases que me gustaron, y es que la primera es: toda tentación es una invitación a vivir independientemente de Dios. Neil T. Ardenson. Toda tentación es una invitación a vivir independientemente de Dios. Y aquí hay una palabra clave: invitación. En una invitación, ¿tú qué decides? Tú tienes dos opciones, ¿cierto? Si ir o no ir, ¿cierto? Si aceptarla o no. Solamente te están invitando, ¿verdad? Y la tentación es eso, es una invitación para que tú vivas independientemente de Dios. Y hay otra frase muy interesante de Ellen White. Dice: la tentación es incitación al pecado, cosa que no procede de Dios
sino de Satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones. Aquí porque da frase importante, Proverbios 4:23, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí hay otro parte interesante también del lenguaje, dice, Satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal pueda revelarse ante los hombres y los ángeles y él pueda reclamarnos como suyos. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú cedas a la tentación para él poder reclamarte, para de pronto que otros dicen, ve ahí está el cristiano, el que expresaba la palabra de Dios, y véalo cómo está tomando, está haciendo cosas que no son de Dios, y eso es lo que quiere el enemigo, rebajarnos y reclamarnos como suyos. Ese es el objetivo. Ahora sí vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema. Quisiera que buscáramos en la palabra de Dios, Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Bueno, qué interesante. Y aquí hay varios puntos a resaltar. El primero es que antes de nombrar ya el plano de la tentación, se nos da una promesa, ¿sí? Es que es bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando él haya resistido esa prueba, va a recibir una corona de vida, la que Dios se ha prometido. El segundo punto es que la tentación no viene de Dios, porque muchas veces escuchamos, Dios, ¿por qué me tientas de esta manera? Por ejemplo, he escuchado a algunos hombres, va pasando una mujer, Señor, pero ¿por qué me tientas de esta manera? ¿Es Dios? ¿O es tu propio deseo? ¿Es tu concupiscencia, como le decía ahí? Entonces aquí hay otro punto a resaltar, y es que Santiago nos da una ecuación, ¿sí? Entonces es tentación más pecado igual muerte, ¿cierto? Es decir, nosotros somos atraídos a la tentación según nuestros propios deseos, según lo que nosotros queremos y anhelamos. No sé si recordamos la historia de David, ¿verdad? David vio a la mujer y se estaba como, bueno, bañando, no sé, organizando, no sé si se acuerdan la historia. Y entonces el que fue atraído, pero él comenzó a pensar más cosas diferentes. Él cedió ante la tentación y entonces conlleva otros pecados. Y es que él accede y llama y está con esta mujer y cede al pecado. Y obviamente vienen algunas clases de muerte, ¿no? Por ejemplo, él manda a matar a su soldado y cosa que estaba mal, ¿verdad? Entonces, ahí está la fórmula que nos da Santiago y es que está primero la tentación, después viene el pecado y después viene una muerte. Ahora bien, cuando nosotros estamos luchando contra la tentación, siempre tendemos a poner algunas excusas, ¿sí? Por ejemplo, la primera excusa, solo soy humano y además nadie es perfecto. Lo que quiere decir, como no soy perfecto interiormente, no esperes que sea perfecto exteriormente. No sé cuántos hemos escuchado esa excusa. Es que solamente soy humano, nadie es perfecto. Y es verdad, solo hay uno que es perfecto y es Dios. Pero no debemos excusarnos de nuestro pecado. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que esta frase está bien o está mal? O sea, es cierto que o sea, no somos perfectos, es cierto de que vivimos en una naturaleza caída, pero si recordamos en el ejemplo de Jesús, y como menciona en la Biblia, Él condenó el pecado en la carne, porque Él rindió su voluntad al Padre. Él tenía las mismas opciones de pecar como nosotros, porque Hebreos dice que fue tentado en todo. Entonces, el pecado es una elección, porque una cosa es la tentación, la prueba que Satanás coloca allí,
Y quería comentar algo con respecto a esto, porque es muy claro, la Biblia nos dice que cada uno es conforme tentado conforme a nuestra concupiscencia, y por eso es que nuestras tentaciones son muy diferentes. Las tentaciones que tengo van a ser muy diferentes a las de Julián, a las de él y a las de David. Y al mismo tiempo podemos tomar el ejemplo de José. Porque José fue tentado con la esposa de Potifar si en la Biblia nunca se registró previamente una caída con una mujer? Pero en su historia genealógica, vamos a llamar así, vemos que sus antepasados tenían como ese talón de Aquiles. Entonces, si bien es cierto, Satanás no puede leer nuestra mente, pero él sí nos estudia. Entonces, algo que también podríamos hacer es como ver, digamos, mi mamá, mi papá o mi familia, cuál es el pecado en común del cual adolecen. Y ahí también, por ese lado, Satanás me puede atacar. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13? Mi hermano que me haga el favor y me lo pueda leer. Amén. 1 Corintios 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida, para que podáis soportarlo. Y el texto es interesante, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que nosotros como humanos no podamos vencer, ¿sí? No, es verdad que no podemos excusarnos que porque soy humano y no soy perfecto, no puedo luchar contra la tentación. Jesús te dio el ejemplo, ¿sí? Y no te ha venido ninguna cosa que está fuera de tu alcance, porque entonces ahí sí sería algo injusto, ¿verdad? Porque si no podemos luchar contra algo humanamente, es algo injusto, pero Dios nos está diciendo que sí es posible vencer porque no se te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, otro punto que a veces tendemos es a culpar a los demás. Es que ella se vistió así, es que ella fue la que me sedujo, ¿sí? Y entonces volvemos al plano cuando Adán y Eva culparon a Dios, ¿sí? Y se culparon a sí mismos. Es que la mujer que me hice por compañera, es que la serpiente, ¿sí? Y comenzamos a culpar a los demás de nuestras propias decisiones, ¿sí? De lo que nosotros decidimos hacer. Pero pues queremos como evitar eso. Bueno, ahora quisiera pasar a otro punto importante. Y son las razones por las cuales nosotros debemos tomar más en serio esa tentación o ese pecado con el cual nosotros estamos luchando. Número 1. Y es que un pecado que provoca derrota en nuestra vida nos robará la confianza en el poder de Dios para vencer y de compartir nuestra fe. ¿Saben? Cuando nosotros seguimos en el pecado y seguimos consintiendo esa tentación, ya no confiamos en el poder de Dios para que nos saque de ello. Y además nos sentimos hipócritas porque estamos expresándole el mensaje a otra persona, pero en nuestra propia vida estamos mal, ¿sí? Y eso nos roba como esa confianza en compartir nuestra fe. Normalmente cuando uno se convierte al Señor, está ese primer amor donde uno quiere compartir lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios lo ha transformado, pero en este caso, como nuevamente has seguido, has pecado, has tentación, ya no quieres hacerlo porque te sientes mal, ¿sí? Porque sabes que las cosas no van por buen camino. Ese es el número 1. El número 2 es que cuando nosotros no tomamos en serio nuestro pecado, comenzamos a tener un corazón endurecido, ¿sí? Un corazón endurecido es una persona que oye y cree, pero no practica la verdad, ¿sí? No quiere hacer lo que es correcto. Y es que, no sé, si has escuchado alguna vez una voz detrás de ti, o has escuchado, como le llaman, la conciencia, que dice, mira, no lo hagas, no tomes esta decisión, eso está mal. Y sabes, es la influencia del Espíritu Santo. Isaías 30:21, si no estoy mal, dice, entonces tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda. El Espíritu Santo está constantemente invitándote a que tomes una buena decisión, y a veces lo que hacemos es rechazar esa voz, no la escuchamos, y entonces cuando llegamos al punto del pecado. Entonces,
debemos luchar más seriamente, porque si nosotros seguimos en ese pecado, vamos a crear un corazón endurecido, donde esa voz ya no va a hacer ningún efecto, donde ya nos da igual. Entonces ese es el segundo punto. El tercer punto es que una cosa lleva a otra. Un pequeño pecado que nosotros llamamos pequeño se va transformando en un gran pecado. Y aparte de ese gran pecado, se van añadiendo otros más pecados. Aquel que inició solamente con una botella de cerveza, ya no es una, son 10. Ya no son 10, es la canasta completa. ¿Sí? El que después de tener ese vicio del alcohol, ahora sí que con el cigarrillo, ahora sí que de pronto estar con mujeres. Y entonces su vida, cuando se da un momento, se da cuenta de que su vida está desordenada, de que está fuera del alcance de Dios. Se siente ya que está hundido, porque lo que pensó que era pequeño resultó en algo demasiado grande. Así que debemos tomarnos en serio esta situación, porque un pecado lleva a otro. Y la última razón por la cual debemos tomar más seriamente el pecado más pequeño es que el pecado siempre conduce a alguna clase de muerte. Como le decíamos, la ecuación de Santiago: tentación más pecado igual muerte. Por ejemplo, la muerte física por una persona que tomó alcohol, salió, tomó su carro, comenzó a conducir por la avenida y de un momento a otro se estampilló contra un muro. Falleció instantáneamente. Su pecado lo llevó a que muriera físicamente, ¿verdad? Ahora otro ejemplo podría ser nuestros malos hábitos. De pronto esa persona que toma alcohol constantemente puede ser que no muere instantáneamente, pero sí prolongadamente a través del tiempo, esa persona posiblemente va a sufrir una enfermedad como lo es el cáncer de estómago, el cáncer de hígado, y va a morir, ¿verdad? Las consecuencias de nuestros pecados siempre conducen a alguna clase de muerte. Muerte en las relaciones, por ejemplo. Un hombre que tiene relaciones con una mujer que no es su esposa daña la relación matrimonial, daña la relación de sus hijos. Entonces, debemos ser conscientes de que todo pecado que nosotros cedemos, o que toda tentación y que nosotros cedemos el pecado, tiene una consecuencia. Y debemos tenerlo muy presente. Y después no podemos culpar a Dios y decirle: Señor, ¿pero por qué? Porque Dios no tiene la culpa. Quien tiene la culpa somos nosotros, porque hemos tomado esa decisión. Ahora, analicemos los canales de la tentación. ¿Ustedes creen que el enemigo ha cambiado los métodos por los cuales nosotros somos tentados? ¿Qué dice David? Bueno, yo creo que Satanás nos viene estudiando por mucho tiempo como seres humanos. Y si bien es cierto, él no va a cambiar los métodos, pero sí los va a actualizar. Sí los va a actualizar ya con la parte moderna. Obviamente no podía tentar al rey David con un videojuego, por así decirlo. Sí, Pero, pero sí existían, por ejemplo, carrera de caballos y cosas que iban a perturbar un poco la comunión con Dios. Él las iba a ir refinando cada vez iba pasando el tiempo, ¿no? Y ahora tenemos nosotros un gran sistema de entretenimiento que en sí puede tener algunas cosas buenas, pero que distraen bastante la mente de las cosas de Dios. Tenemos ya no las carreras de caballos de los romanos, pero tenemos ahora automóviles tremendamente, eh, por así decirlo, desarrollados en el motor y todo. Nosotros tenemos, para todo gusto, hay algún entretenimiento y el peligro es que puede desviar la atención de las personas de leer la palabra a estar interesado en a qué hora comienza el partido o a qué hora esto, o eso en el ámbito del deporte, ¿no? Pero imagínense multiplicarlo por música, multiplicarlo por películas, multiplicarlo por anime, videojuegos y tanta cosa. Sí, Satanás yo pienso que no cambia, pero sí actualiza sus métodos para podernos tentar. Y obviamente con el tema de las mujeres, por ejemplo, la vestimenta también, cómo se va
desarrollando para provocar una forma más atractiva de la mujer, de la forma que solamente un esposo y una esposa pueden ver. Ahora prácticamente es público eso, ¿no? Y eso, lamentablemente, el mundo, sabemos que no podemos culpar al mundo porque el mundo es el mundo, pero sí nosotros como cristianos debemos de saber cuidar nuestras avenidas del alma y no dársela fácil a Satanás. Y como dices tú, no ceder a todo a toda la tendencia que el mundo me quiera llevar, porque si no voy a caer en propio lazo, como dice el libro de Salmos. Así es. Yo mismo me voy a tender mi mismo lazo. Sí, es cierto, Satanás nos ha estudiado por muchos años y por ahí leí un comentario que los ha ido perfeccionando y es cierto, pero el enemigo siempre ha utilizado los mismos canales de la tentación. ¿Y dónde encontramos esos canales de la tentación? Vamos a buscarlos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces notemos los canales de la tentación. Primero, los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Un hermano que me haga el favor y me lea rápidamente Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que la practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí vemos el primer canal de la tentación que el enemigo ha utilizado siempre, y es llevarnos a los deseos de la carne. Y aquí los vemos detalladamente en este texto bíblico, ¿cierto? Y es que muchas veces también cedemos a la intemperancia, ¿verdad? A la glotonería, a fornicaciones, y esos son los deseos de la carne. Aunque no todos, como hemos dicho anteriormente, no todos somos tentados de la misma manera. No es lo mismo un joven cristiano que fue criado bajo algunas lecturas buenas, bajo libros que lo guiaban a una elevación espiritual, a una persona que desde niño jamás le prestaba atención y leía otra clase de revistas, ¿cierto? Revistas de pronto de mujeres y todo lo demás. Su gran tentación para este hombre quizá van a ser eso, el deseo de estar con las mujeres, ¿verdad? Porque eso fue en lo que él fue criado, ¿sí? Y en lo cual es su gran tentación. Y para muchos puede ser diferente, pero este canal de tentación que el enemigo utiliza siempre es ese deseo de la carne, es esa necesidad que el ser humano necesita. Ahora vamos a ir al otro punto y es el deseo de los ojos. Génesis 3:6 que dice, y otro hermano que busque Josué, capítulo 7, versículo 20 y 21. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, y Josué, capítulo 7, versículo 20 y 21. Dice así, acerca de Acán. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Qué excelente. Y es el otro canal de tentación y es el deseo de los ojos. Jesús dijo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Entonces es muy importante, lo que decía David, cuidar nuestras avenidas del alma. Eh, el, el deseo de nuestros ojos es lo que nosotros queremos ser o queremos desear tener. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces uno va de pronto en el camino y se encuentra con una persona que tiene un carro lujoso y uno dice, ese carro, ¿sí? Ese carro yo lo deseo tener, ¿sí? Ese carro, es más, no, ni él lo debería tener, porque el que se lo merece soy yo, ¿sí? A veces nosotros deseamos las cosas de los demás, o por ejemplo, a veces estamos enfocados en el éxito y deseamos tener la vida de una persona exitosa, ¿sí? Deseamos tener lo que él tiene y nos olvidamos que Dios no nos ha invitado a ser como ellos, ¿sí? Dios no nos ha invitado a que vivamos esa vida, una vida desordenada. Quizá ellos se ven felices, pero cuando uno habla con ellos quizá no son felices, sus preocupaciones de sus negocios no los dejan dormir, ¿sí? Entonces, lo que nosotros a veces, el enemigo nos plantea, es un engaño total, porque cuando de pronto si tú lo logras y llegas allá y ya no eres el hombre que está viendo el que tiene el carro lujoso, sino que eres tú el que tiene el carro lujoso, que eres el que tiene una vida exitosa, te darás cuenta de que estás muy lejos de Dios, ¿sí? De que tienes, que a Dios lo has dejado en último lugar, porque ahora el primer lugar lo ocupa son los negocios, ¿sí? Y eso es lo que quiere el enemigo, llevarnos a vivir una vida de apariencias, a aparentar lo que nosotros no somos. Y ese es en los deseos de los ojos. Ahora, la vanagloria de la vida. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24, ¿qué nos dice? Dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanita Melissa, ¿en qué debemos de alabarnos nosotros? Dice que tenemos que alabarnos en el conocimiento que el Señor nos ha permitido. Y esa alabanza ni siquiera es una invitación a la vanagloria, sino en agradecimiento al Señor, porque Él ha permitido que su luz brillara sobre nosotros. Entonces aquí es una invitación a la humildad, porque finalmente el Señor se revela a los piadosos, el Señor se revela al que tiene el corazón contrito, el que genuinamente lo quiere buscar. Entonces en ese punto pone a todos los seres humanos como igual. Amén, así es. Y, ¿sabes? Aquí está el punto donde el enemigo nos tienta y donde normalmente muchos cedemos. Y lo hablo desde todos los puntos de vista. Si eres un líder de iglesia, en tu trabajo y en todo lo demás, muchas veces uno quiere ser resaltado, uno quiere ocupar el primer lugar, ¿sí? Uno quiere ser elogiado por algunas palabras y muchas veces cometemos el error también de elogiar a algunas personas y entonces su humildad estaba aquí, pero ahora lo hemos subido acá. Como dice, lo hemos inflado como un globo, su orgullo se ha llenado, ¿sí? Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nosotros nos sintamos superiores, ¿sí?, a los demás. Y esa es la vanagloria de la vida. La vanagloria que no lleva a ningún lado porque muchas personas orgullosas no tienen muchos amigos porque su ego está tan alto que menosprecia a los demás. Pero cuando una persona está acá y está en el punto de la humildad, donde busca siempre el resaltar a los demás, donde busca que los demás estén bien, esa persona puede indicar que Cristo Jesús está morando en su vida, ¿sí? Pero el enemigo quiere es lo contrario, ¿sí? Que tú seas egocéntrico,
y que tú busques esa vanagloria de la vida. Entonces, estos son los tres canales de la tentación por los cuales el enemigo siempre nos tienta: por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida. La pregunta es, ¿con qué vencemos los deseos de la carne? Hay una palabra clave y es dominio propio. Los deseos de la carne se vencen con el dominio propio. Ahora, los deseos de los ojos, ¿con qué se vencen? ¿Qué nos hace a nosotros desear lo que tienen los demás? Eso quiere decir que nosotros no estamos contentos. Es decir, nosotros tenemos estar con un contentamiento y pureza del corazón, contentamiento de lo que nosotros tenemos. Porque muchas veces deseamos lo que otros tienen, pero no nos damos cuenta de que esa persona no tiene salud y tú sí tienes salud. ¿Sí? Entonces debemos estar contentos, tener ese contentamiento de lo que Dios nos ha dado. Y si Dios nos da más, pues darle gracias y estar contento con lo que tenemos. Otro, la vanagloria de la vida, como decíamos, acuérdese que es como ese orgullo, es que yo deseo ser el primero. ¿Con qué se vence eso? ¿Con qué creen ustedes? Hay una palabra clave que ahora dijeron y es la humildad, ¿sí? Humildad. Cuando una persona es humilde, como Jesús lo fue, jamás busca lo suyo, ¿sí? Sino él busca el de los demás, él busca servir a los demás. Entonces, hay un texto en Santiago, capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Someternos a Dios indica someter todo lo que somos. Todo es todo. Es decir, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo debemos someterlo a Dios. Y entonces vamos a poder resistir al diablo. Ahora estamos hablando de cómo vencer algunas cosas y hablamos de los deseos de la carne, pero en Gálatas también nos habla de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, ¿quién los da? Nosotros mismos, con nuestras fuerzas, con nuestro poder. Como decía el camino a Cristo, somos nosotros mismos los que tenemos la capacidad de vencer el pecado. No, nosotros no. Solamente con la ayuda de Dios podemos vencer el pecado, ¿sí? Obviamente que nosotros debemos poner de nuestra parte, ¿sí? Porque Dios no va a hacer todo el trabajo, nosotros debemos luchar. Pero la pregunta es acá, hermana Melissa, hermano David, ¿cómo vamos a luchar constantemente? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los hábitos que debemos adoptar? ¿Cuáles creen ustedes que son esos hábitos que nosotros debemos adoptar para vencer esa tentación constantemente? Bueno, a mi mente viene primero el versículo que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces ahora, cuando por la gracia del Señor entiendo mi condición y ahora el Señor me muestra encima cuáles son mis debilidades, tengo que acercarme a la fuente de todo poder, que en este caso es a Jesús, y poder escudriñar su vida, porque a medida que paso tiempo con Él, Él me va ayudando, me da gracia, pero al mismo tiempo, cuando ya tengo el conocimiento, ahora tengo que orar y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que me ayude a ponerlo en práctica, que eso viene a ser a doblegar mi voluntad, porque es como que ya tengo el conocimiento, pero era del conocimiento y del pensamiento tiene que hacerse acción, tiene que generarse ese impulso que me motiva a realizar ahora y poner en práctica lo que el Señor me ha mostrado. Y cuando se presente la tentación, que es básicamente o me rindo a mis propios deseos o me rindo a la voluntad del Señor, entonces ahí hacer una oración en la mente y decirle: Señor, ayúdame por favor a hacer tu voluntad. Entonces en ese momento, cuando rindo mi voluntad al Señor, entonces tengo la plena certeza de que estoy caminando bajo su dirección. Amén. Así es. ¿Qué dice mi hermano David? Yo me uno al comentario de Meli, diciendo que, bueno, sin Cristo nada podemos hacer, pero un texto en específico acerca de Primera de Juan, que Jesús menciona de que hay que permanecer en Él. La habilitación del cristiano está en permanecer en Él. Y no es algo del Nuevo Testamento.
en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús, antes de dar los 10 mandamientos, Él mencionó, si oyeres atentamente mi voz, entonces seráis mi especial tesoro aquí en la tierra. Había una condición que nosotros debíamos oír atentamente la voz de Dios, y trasladando nuestra vida cotidiana, cómo nosotros continuamente escuchamos la voz de Dios a través de su palabra revelada, a través de la comunión con Él, a través de la oración. Entonces, yo creería que esa es la clave del cristiano, para poder desarrollar eso. Amén. Interesante esas claves, nombraron sobre la oración, sobre esa comunión constante con Dios sin separarnos de Él. La palabra de Dios es un fundamento, son las bases para resistir esas tentaciones que el enemigo nos pone. Pero vamos aquí a un punto, y es el punto de reflexión. El punto de llamado que toda persona o todo predicador debe tener, ¿cierto? Todo mensaje tiene que ir guiado con un llamado. Y tu vida es un llamado quizá para otras personas, para que acepten a Jesús cuando ven tu conducta. Es que tú pasas en tu trabajo y te comportas de una manera, estás haciendo un llamado a esas personas, ¿sí? Salmos 139, versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ese es el punto de reflexión, donde la hermana Rosa, donde la hermana Eli, el hermano Freddy y todos los demás hermanos debemos decir como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, muéstrame en qué estoy mal. Dime cuál es el camino que estoy siguiendo y que no es el correcto. Pruébame para saber qué es lo que debo cambiar. Ese es el llamado de Dios para tu vida, para mi vida, ¿sí? Examíname, Señor. Conoce mi corazón y guíame por el camino eterno. Y como dice el Salmo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que detente un momento a pensar: ¿por qué Dios no está escuchando mis oraciones? ¿Qué me está impidiendo que Dios me dé una respuesta a mi oración? Quizá deba reflexionar sobre este texto. ¿Estás mirando a la iniquidad? ¿Estás cediendo aún a la tentación? ¿Cuál es ese gran pecado? ¿Cuál es esa gran lucha que en estos momentos estás desesperado, quizá? Entonces, como dice también la palabra de Dios, Dios te dice a ti: aunque 7 veces caiga el justo, ¿qué dice? ¿Alguien que me complete la frase? 7 veces se levanta. 7 veces se levanta. Y Jesús siempre extiende su mano y te dice: no temas, yo te ayudo. No confíes en tu propia fuerza, no confíes en tu propia voluntad. Como decía el Camino a Cristo exteriormente, quizá los hombres puedan lograr cosas, pero ellos mismos se están engañando, no se dan cuenta de que esa lucha está perdida, porque tarde o temprano van a volver a ceder si no están con el que es el verdadero fundamento, y es Cristo Jesús. Ahora, lo que decía Melissa, la palabra de Dios es muy importante. ¿Y qué dice Salmo 119, versículo 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el camino la hermanita Rosa? Con guardar la palabra de Dios. Debemos tomar ese fundamento, todos los días leer la palabra de Dios, pero hacer lo que dijo Melissa, como dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente
oidores, no nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Necesario practicar la palabra de Dios, vivirla, ¿sí? No solamente aconsejar y decir, hermanos, debemos ser, eh, tener una blanda respuesta contra la ira, pero nuestra vida indica lo contrario, que no tenemos una blanda respuesta, que somos groseros, ¿verdad? Entonces debemos cada día pedirle a Dios que Él transforme nuestra vida, porque Dios es el que nos da la capacidad de vencer. Ahora bien, quisiera que todos los que estemos conectados, termináramos leyendo Efesios capítulo 6, 10 al 18. Y aquí está la clave también para vencer. Está la clave que Dios nos ha dado y hay muchos consejos en este texto bíblico. Así que quisiera que todos los que estamos presentes alzaran su mano y leyéramos un versículo y cada uno diera una reflexión con respecto a esto. Efesios capítulo 6, Versículo 10 al 18. leo desde el 10 hasta el cual. Entonces, mira, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces tú puedes leer el 10, otro hermano lee el 11, otro el 12, otro el 13, hasta que lleguemos al 18, ¿sí? Tú vas a leer el primero y entonces vas a dar una aportación, una reflexión de lo que tú crees que podemos vencer la tentación, ¿sí? Entonces, podemos iniciar. Listo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Están en la armadura de Dios, ¿no? Por lo Sí. demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí nos alienta de que ¿de dónde va a venir la fuerza? Pues va a venir la fuerza del poder del Señor. Amén. No va a venir de de lo que nosotros nos esforcemos, sino que realmente la fortaleza va a ser en tomarnos de la mano del Señor. Amén. Siguiente, el 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la palabra del Señor nos muestra la realidad, o sea, el conflicto en el cual vivimos. Entonces, nuevamente nos dice que el diablo está acechando. Y acechar en mi mente es cuando está el cazador o un león ahí como cazando a la presa, está ahí viendo en qué momento se descuida, dónde está el lugar flaco o débil para poder atacar allí, o toma a los más jóvenes del rebaño para irse en contra de ellos, o le pone una emboscada también con otras partes de la manada. Entonces el Señor nos dice que así está el diablo. O sea, y cuando uno se pone a pensar, dice, ¿qué pasaría si estoy en un safari y veo a lo lejos que está un león siguiéndome? Uno se asusta, uno quiere ayuda, uno quisiera encerrarse en un carro o decirle al conductor, acelere y sáqueme de aquí, ¿no? Pero muchas veces perdemos de vista cómo Satanás está así, como ese león que está cazando, que está hambriento, que quiere comida, y es como que nos relajamos, y por eso el Señor nos dice que estamos en medio de una guerra, porque nos dice pónganse la armadura, y nuevamente eso empieza buscándolo a Él, haciendo de Él lo mejor, lo primero y lo último en nuestras vidas. Amén. El 12. Me toca. Ajá. ¿Sí? El 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy importante porque, así como dice Meli, hay un cazador que nos quiere cazar, pero aquí nos dice qué calibre de cazador, o sea, potestades, gobernadores de las tinieblas, y no está solo Satanás, sino que con un pocotón de ángeles caídos, fuertes, y por eso es necesario la armadura que leímos en el versículo 10 con Eli, la armadura que sin esa armadura nosotros no podríamos hacerle frente a estas regiones celestes, ¿no? Sí. Y tratar de todos los días colocarnos esa armadura. Amén. Amén. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, como decía David, una vez que ya explica
¿Cuál es nuestro enemigo? ¿A quién nos estamos enfrentando? Una vez más resalta, tomad toda la armadura de Dios. Es una decisión que nosotros podemos tomar. Dios nos los da, ¿verdad? Es parte de su gracia, pero es nuestra decisión si la vamos a tomar o no. Como dice, para poder resistir en el día malo. Porque hay días en los que, como mencionamos en la tentación, va a ser aún más fuerte. Incluso la tentación de alejarse de Dios va a ser aún mayor. Pero dice, una vez que acabe todo, tal como decía el versículo, que no vamos a ser enfrentados a algo mayor de lo que podamos resistir. Una vez que eso acabe, nosotros podemos decir, estoy firme en el Señor. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, aquí la coraza de una armadura le pone el sinónimo a la justicia. Y nuestra justicia es Cristo Jesús. Entonces, que nosotros nos revistamos con esa coraza. El versículo 15. Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. Entonces hace una similitud, ¿no? Que el calzado, que es con lo que caminamos, o sea, caminar en el Evangelio, pero al mismo tiempo dice prestos, o sea, prestos para poder llevar y compartir el Evangelio. Pero nótese que aquí hace una semejanza como algo que está usando la persona. Entonces, para tener ese peso o no poder de convencimiento, pero que las personas vean que es un testimonio genuino, vamos a llamar si la persona tiene que ponerse el Evangelio, tiene que usar el Evangelio, o en otras palabras, tiene que caminar con el Evangelio para poder predicarlo a las demás personas también. Versículo Después dice 16, sí. dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este versículo es súper lindo, porque de verdad que nos está dando una clave para apagar todas esas mentiras que vienen a nuestra cabeza de parte del enemigo cuando quiere desanimarnos, cuando quiere desalentarnos, cuando quiere decir que el camino que estamos siguiendo no es el que deberíamos tomar, cuando él es el engañador, ¿no es cierto? Entonces, él siempre nos engaña acerca de la realidad, quiere hacernos ver la realidad, que quiere hacer que nos desaliente de seguir el camino cristiano. Pero es en la fe en Cristo Jesús, la fe de Jesús que pone en nosotros la que va a decir, no, o sea, parece que no tengo esto todavía, parece que Dios no me contesta, pero el Señor va a contestar pronto, o el Señor va a decidir lo mejor para mí, o parece que yo fracasé en tal cosa o tal em, camino que seguí para seguir al Señor, pero que todo parece que está oscuro, todo parece que no valió la pena. Falta un poco porque el Dios no miente, no es hombre para que mienta. Y si Él dice que me va a sacar de esta situación, pronto actuará. Y podemos ver en Hebreos lo que pasó cuando los hombres permitieron que el Espíritu Santo obre en ellos y tengan estos frutos de la fe y llegaron a conseguir mucho. Que Dios nos ayude pues a tener este escudo de la fe para apagar Amén. estos dardos del enemigo. Así es. 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, ya terminando el tema de la armadura, vemos cómo se agrega otro más, ¿no? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿no? La espada que es la palabra de Dios. Vemos cómo se va formando un cristiano con esta alegoría de la armadura. Y vemos que todas estas cosas apuntan a Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo es el que nos da esa justicia. Jesucristo es el que nos da la salvación, el yelmo de la salvación. También el tema de la paz, el apresto de la paz, que dice que, bueno, sin Cristo no se puede hallar en paz. Él mismo dice en el Antiguo Testamento, príncipe de paz. Entonces, todo esto y el escudo, muy importante que también leímos, el escudo de la fe, que van a venir dardos de fuego, dice. No son dardos normales, sino dardos con fuego, y que con el escudo de la fe vamos a poder blindarnos, ¿no?
de todos esos ataques de Satanás. Pero vemos que toda la armadura refleja a Cristo. Todo es Cristo, Cristo, Cristo. Eso es lo que podría decir. Falta un versículo. No sé si Rosita de pronto. Listo, versículo 18. Dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces culmina con una de las cosas más importantes de todo cristiano, que es la oración. Tenemos cada una de las partes de la armadura de Dios, pero sin duda finaliza ya con lo que es la oración. Es parte de mantener nuestra mente conectada con Él y que de esa forma Satanás no nos distraiga hacia las cosas del mundo, hacia las cosas que a nosotros quizás nos preocupan, ¿verdad? Como mencionábamos también la vanagloria, sino que nos concentremos en Dios y en su promesa. Y dice que incluso no solo por nosotros, sino por todos los santos, que ahí viene también la intervención que hacemos unos por otros, como decía también él en la lectura, que tenemos altos y bajos, pero cada uno de nosotros podemos alentarnos a, si caemos, volver a levantarnos. Qué interesante este pasaje de la Escritura. Nos invita a que no solamente nos pongamos el casco, ¿verdad? Sino que nos vistamos completamente de la armadura de Dios. La palabra de Dios también nos dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8, si no estoy mal. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que nos vistamos cada uno de nosotros de la armadura de Dios. Seamos siempre humildes, reconozcamos que nuestra fortaleza es de Dios, pero no solamente nos quedemos en conocimiento, sino actuemos con el pronto evangelio de la paz, prediquemos a los demás de lo que nosotros hemos sentido, hemos vivido en nuestra vida, y jamás endurezcamos nuestro corazón. Como lo decía los pasos, tomémonos en serio el pecado, ¿sí? Porque eso nos roba nuestra confianza en Dios, nos invita a separarnos de Dios, y nosotros no debemos ser como los demás, no durmamos como los demás, dice la palabra de Dios, ¿sí? No, que seamos fuertes y sobrios. Así que quisiera que todos dijéramos como David, crea en mí, oh Dios, una mente limpia, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No sé cuántos en esta mañana, alzando su mano, ahí, quiera decir como el salmista David, Señor, crea en mí un corazón limpio. ¿De alguien? Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Espero el Señor me haya utilizado en esta mañana, que hayamos comprendido la temática del tema. Recordemos que la fortaleza viene de Dios y que cuando estás débil, también pide ayuda. No solamente te quedes solo luchando. Hay hermanos de iglesia, está David, está Melissa, está Rosa. Estás pasando en estos momentos por una lucha ardua, que quizás sientas que no vas a poder vencer. Solicita la ayuda para que oren por ti. En estos momentos también tienes una petición de oración. Te invito a que la pongas en los mensajes, o si la quieres decir, para poder orar por ella antes de despedirnos. No sé si alguien tiene una petición de oración. Quisiera comentar algo y ver Claro que sí. si nos podrías responder. Julián, es una petición, bueno, una petición a nivel espiritual. Cada uno de nosotros que estamos conectándonos queremos consagrarnos más a Dios para que podamos llevar a cabo su plan que tiene para cada uno de nosotros, que es el tener un carácter semejante al de Cristo. Por eso luchamos todos los días los que estamos aquí conectados. Y quería hacer una pregunta, más allá de los que estamos conectados aquí, sino que esto se va a transmitir. Sabes que por más la mayoría de los jóvenes cristianos que conforman este grupo han tenido una lucha con la enseñanza que se les ha impuesto. Nosotros vimos que todo esto es un fruto del Espíritu, es lo que hemos analizado, tener y llenarnos de la armadura. Pero tocamos un punto bien sensible, que es el tema de la
de la seguridad propia, del egoísmo, de quizás la envidia del otro vecino. Y eso es lo que justamente todos hemos prácticamente crecido en un ambiente académico, laboral, donde el ambiente laboral nos indica que el que gana más es porque es mejor, el que tiene el mejor carro, el que tiene el mejor título, el que se fue a estudiar allá a Europa. Y a nivel académico, no, pues el nivel académico, tienes que estudiar para ganar más dinero, para ser alguien en la vida. Tenemos ese falso, esa que el mundo ha desligado a Cristo del ser, como que tienen que buscar el propósito, tienen que ir allá a buscar y hacerse de títulos y tener el carro, el Maserati parqueado para que los vecinos lo puedan ver bien. Entonces, en ese aspecto nos hemos bombardeado de eso. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a ser humildes en ese sentido? Porque es un concepto totalmente antagónico a lo que nos viene enseñando el sistema académico, el laboral y todo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser humildes en cuanto a ver si se compró el vecino un carro, no codiciarle y todas estas cosas? Quisiera ver si tú nos podrías ayudar con esa respuesta, Julián. Claro que sí. En el libro de Proverbios, hay un texto que me encanta. Normalmente siempre se lo expreso a algunas personas, porque es un texto que siento que me llena, y es el siguiente. Dice: riquezas, honor y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Sabes, cuando uno teme a Dios, cuando uno es humilde, lo que es las riquezas, lo que es el honor y la vida, eso viene por añadidura, ¿sí? Porque tu enfoque no está en tener cosas, tu enfoque está en ser humilde, en temer a Dios, en ponerlo sobre todas las cosas. Y te digo algo, más que las riquezas materiales, hay otras riquezas más grandes, y es esas riquezas espirituales, es esa riqueza de tener salud, de tener una familia bien organizada, que se aman, así tengan poco. Y ahí está el punto del poder del contentamiento, ¿sí? El contentamiento no es conformismo, el contentamiento es aceptar lo que Dios te ha dado hasta el momento. Eso es lo que te da realmente esa capacidad de, de no compararte con los demás ni buscar, ¿sí?, lo que otros tienen, porque quizá tú tengas más, tú tienes muchas cosas más y tú estás pensando que no lo tienes todo. Y sabes, David, me acuerdo una historia de una familia que el hombre llegó de su casa y llegó decepcionado y le dijo a su esposa: hemos perdido todo, todo lo hemos perdido, nuestros negocios, ya no tenemos dinero, lo hemos perdido todo. Entonces su esposa le dice: no lo has perdido todo, aún te queda tu familia. El hombre, reflexionando, dijo: pensé que lo había perdido todo, pero me queda aún la mejor parte. Así que eso es lo importante, la verdad. Busquemos eso, eso es lo más importante, tener un contentamiento, temamos a Dios y que ese texto bíblico se quede grabado en nuestra mente. No me acuerdo en estos momentos cuál es el texto, pero lo puedes buscar ahí en Google en un momento, y te invito a que te lo aprendas de memoria. Riquezas, honor y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Amén. Gracias, gracias Julián. Sí, recuerdo bastante también ejemplos bíblicos donde también Abraham era súper rico en esa época, ¿no? Tenía bastantes ganados y todo, pero sobre todo su riqueza radicaba en Cristo, en Dios. Él era lo más importante para su vida. No era ni siquiera Isaac. Y allá en la época de Jesús había bastante gente adinerada. Estaba el joven rico, estaba Anás, Caifás, estaba, bueno, todos los que conformaban el Sanedrín,
Nicodemo, José de Arimatea, eran ricos, pero los más ricos de la época de Jesús, ¿quiénes eran los más ricos de la época de Jesús? 4 pescadores y los discípulos de Jesús. Para mí ellos eran los más ricos de esa época porque tenían al lado y dormían con Jesús, pasaban tiempo juntos, comían juntos y ellos eran los que disfrutaban más de las riquezas celestiales. Entonces, no sé si Meli tienes algún comentario, pregunta. También veo que han escrito Proverbios 22:4 que dice Rosita. Proverbios 22:4, sí. Bueno, comentando también a la pregunta que mencionabas, David, considero también que puede llegar a pasar eso, y creo yo, como bien decías, como jóvenes no puede llegar a pensar, bueno, tengo tantos años y no he comprado una casa, o no tengo un carro, o no tengo el trabajo con el salario que quisiera, y me gustó mucho el proverbio que citó, que citaba Julián, ¿no? Riquezas, honor y vida son para los humildes, era algo así el proverbio, ¿no? Recordar que servimos al Rey de Reyes, que es dueño absoluto de todas las riquezas. Y cuando pierdo de vista a Jesús, entonces automáticamente ahora mi identidad le empieza a colocar, o el patrón de mi identidad le empieza a colocar el mundo, que me quiere hacer a mí ponerme un valor de acuerdo a lo que tengo. Y eso fue también una tentación de Satanás con Jesús en el desierto. Dijo, si me adoras, te doy todas estas riquezas. O si tú eres el Hijo de Dios, haz esto o aquello. Entonces, asimismo, Satanás quiere hacernos creer que nuestro valor radica en lo que tengo, o radica en lo que estoy haciendo, o en mi cargo, en mi posición. Con esto no quito que el Señor va a suplir nuestras necesidades, y que el Señor desea también colocarnos en diferentes esferas para que desarrollemos talentos, sí, pero todo será en el tiempo y conforme a la voluntad del Señor, porque finalmente Él sabe cuánto puedo llegar a manejar, incluso hablando de dinero, incluso hablando de trabajo, incluso hablando de cargos incluso dentro de una iglesia, en ministerios. Él es el que sabe qué puedo llegar a realizar. Entonces, cuando descanso en la plena voluntad del Señor, Él va a colocar la situación, el momento, y también la Biblia dice que no hay ningún justo desamparado, y el Señor hará provisión. Amén. Eddie, ¿tienes una pregunta? Yo quería preguntar, como seres humanos siempre queremos pertenecer, siempre no queremos ser los raros, no queremos ser como la mosca en la sopa, o sea, siempre queremos que también como la aprobación de los demás, o tendemos a ese error, ¿no? De querer formar parte de un grupo. Ya como adventistas, separándonos de las prácticas mundanas, ya tenemos costumbres diferentes, prácticas distintas, pero si queremos buscar al Señor con todo nuestro corazón y eh, ver que en su palabra nos dice que hay cómo vencer el pecado, con perten- permanecer junto a Cristo, pero el resto, todas las voces que están a nuestro alrededor dicen que no, que eso puede ser que nosotros estemos solo pensando en ser perfectos a través de nuestras obras. ¿Qué consejo tú puedes dar a nosotros para encontrar alivio a tantas incógnitas que surgen en la mente acerca de quiero pertenecer, pero no pertenezco, ya quiero un grupo, pero tal vez estoy tan raro que no puedo encontrar personas que pues también practiquen lo que yo estoy buscando, que en una época tan difícil que es la juventud, donde pertenecer y ser parte de un grupo puede llegar a ser tan importante. Ya. Bueno, un consejo sabio y que todos debemos buscar. Primero es Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. En busca de nuestra identidad, debemos buscar el mejor libro que todos tenemos para saber de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y es que tomes la palabra de Dios, acepta el consejo de Dios. Como seres humanos te podemos dar algunos consejos,
pero por encima de estos consejos hay unos consejos más sabios, y es esa palabra. Cuando tú comienzas a deleitarte en la palabra de Dios, cuando comienzas a deleitarte en Jehová, entonces tú comienzas a darte cuenta cuál es tu verdadera identidad. ¿Quién eres tú? ¿Dónde perteneces? Y sí, hay muchas amistades que quizás nos quieren conducir por el camino incorrecto. Aléjate de ellos. Busca otras personas que sí te acerquen a Dios. En tu familia quizás habrán personas que te dirán, pero tú para qué vas a esa iglesia, ya no vas a encontrar nada. Pero allá sí vas a encontrar una familia, vas a encontrar personas que te van a apoyar también. Así que enfoquémonos, y si tienes la oportunidad y si no has leído la palabra de Dios, comienza a leerla, a estudiarla por ti mismo. No te dejes guiar por los pensamientos de los demás ni por lo que nosotros decimos. No cree en lo que la palabra de Dios dice para tu vida. Siento que es como un consejo, Eli. No sé si tienes otra pregunta. Sí, muchas gracias, es verdad. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar realmente la verdad, porque se nos puede decir muchas cosas, pero si eso no está de acuerdo a la palabra de Dios, no es la verdad. ¿A quién vamos a creer? Que nuestra fe sea pues fundamentada en la roca para poder seguir adelante. Y pues yo también, como también pedían pedidos de oración, pues mi pedido de oración es para este grupo. Hay veces que se conectan unos chicos, otro domingo otros, pero Dios conoce el corazón de cada uno, Dios conoce la necesidad de los jóvenes de también sentir que hay otros jóvenes, ¿no? Que también están siguiendo al Señor y están entregando su vida a Él. Entonces, mi pedido es que pues el Señor guíe a los jóvenes pues para que podamos estar unidos para la predicación del Evangelio. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por las preguntas, por las acotaciones. Muchísimas gracias también, querido Julián, por el tema. Confiamos y hemos visto, ¿no?, cómo el Señor ha respondido a la oración, en el sentido de que hemos estado orando por esta presentación, por el tema, y en lo personal, pues el Señor me ha impresionado en mi mente en algunos puntos, así que agradezco al Señor por aquello y sé que también será de bendición no solo para los presentes, sino también para todos aquellos que también vean el reprise de este domingo. Entonces, queríamos pedirte también que si nos podías ayudar a cerrar con la oración. Claro que sí. ¿Hay alguien más que de pronto en estos momentos tiene otra petición de oración? Sí, bueno, yo me uno también a los pedidos de oración, en general por la Iglesia Adventista a nivel mundial y también por la iglesita local aquí en Guayaquil. Amén. Mariuxi también levantó la mano. Bienvenida, Mariuxi. Sí, yo tengo un pedido. Hola, buenos días con todos. Yo tengo un pedido especial que por favor me ayuden orando por la espiritualidad, el derramamiento del Espíritu Santo en mi iglesia, ¿no? Yo siento que como que nos falta unirnos para poder predicar el Evangelio y cada uno está disperso por diferentes puntos. Y bueno, aunque eso sucede en iglesias muy grandes, pero ayer me dejó pensando mucho algo. Ayer no hubo JA presencial en mi iglesia, así que fui a otra iglesia que está más cerca de mi casa. Y unos niñitos niños, o sea, pequeños, que son amigos, que son hijos de amigos, ¿no? Me decían, tu iglesia está muy fría, nadie sonríe, nadie saluda. Y eso fue en el día del aventurí por las tardes. Entonces me dejó muy, muy así, porque son niños. Y, y los padres después me dicen, sí, Mariuxi, me dice, nunca había visto tu iglesia así, me dice. Entonces yo sí quisiera que me ayuden orando para que el Espíritu Santo pueda nosotros y podamos tener una transformación y podamos predicar el Evangelio básicamente. Ese sería un punto de una petición especial y
el segundo es un tema personal, ¿no? Para que Dios pueda llevarme ante Él, quiera que pueda servirlo de la mejor manera posible. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre eterno, porque nos diste la oportunidad de escuchar tu palabra. En estos momentos te pedimos unas peticiones en especiales. La hermana Melissa, la hermana Eli, pide, Señor, por el grupo, por los jóvenes, Señor, que se conectan, para que tú, Señor, sigas guiando su vida, para que tú les ayudes, para que conozcan más de ti, para que se aferren más a tu palabra. Pero también la hermana Melissa, Señor, pide por su iglesia local, pero también por la iglesia mundial. Pido para que tú, Señor, nos sigas guiando, para que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada iglesia. Tú sabes, Señor, que lo necesitamos. Necesitamos, Señor, el poder de tu Santo Espíritu para predicar de tu palabra con poder. La hermana, Señor, también solicita, te pide humildemente, Señor, que tu Santo Espíritu actúe en su iglesia. Que sus momentos están dispersos, que se siente la frialdad. Los niños aún así lo ven, Señor. No es posible, Señor, que siendo cristianos no seamos contentos, que no sonriamos. Así que te pido, mi Señor y Dios, que ayudes a esta iglesia con el poder de tu Santo Espíritu. Envía líderes, o aún a la hermana, Señor, dale la capacidad de hablar como una atalaya, Señor, en su iglesia. Que haga llamados, Señor, severos, para que su iglesia, Señor, salga a flote para predicar de tu palabra. La palabra, Señor, que puede redimir a muchas almas. Ya nos ha redimido a nosotros, Señor. Ahora, Señor, es el momento también de que otras personas sean redimidas con tu poder. Te pido por cada uno de los miembros conectados, para que tú, Señor, también estés con ellos, para que tú, Señor, les guíes, para que tu Santo Espíritu siempre les siga hablando, para que tomen buenas decisiones. Ayúdanos, Señor, a vencer diariamente la tentación, el pecado que nos acecha constantemente, y ayúdanos, Señor, a vestirnos de toda la armadura, de toda, Señor, para que podamos estar en pie, para que podamos, Señor, estar firmes, y como lo dice tu promesa, Señor, alguna vez o algún día recibir la corona de vida que tú nos has prometido. Oh mi Dios, si se me pasa alguna petición, te pido, Dios, que tú la tengas en cuenta también. Guíanos, Señor, y que durante este día también, este día, tú nos guardes, nos protejas de todo mal y peligro. Todo esto te lo pido, Dios, no porque hayan méritos en mí, sino los méritos de tu amado Cristo Jesús. Amén, Señor.